en el almacén, en la oficina, en el gimnasio y hasta en la fila para entrar al estadio. Todos se preguntan, ¿cómo viene la cosa? Un podcast de análisis político. Y así comienza otro episodio de La Cosa. Hoy estamos con Mauro. Mau, ¿cómo andás? Ando demasiado bien para los mosquitos, la humedad, la lluvia, La las que, inundaciones. sí. Creo que dentro de todo, yo estoy bien. Sí, estamos muy bien. Y Tami, bienvenida de nuevo, que la semana pasada no te tuvimos. Es cierto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los extrañé, la verdad, hay que decirlo. Me imagino que con mucha ganas de hablar de lo que pasó esta semana, que no fue una semana tranquila, particularmente tranquila, pero bueno, tenemos temas para hablar y eso es lo que nos trae aquí. Era un desafío también encontrar como un enfoque, ¿no? Para tratar esto en el sentido de las repercusiones políticas que va a tener en la campaña. Todos, bueno, nos referimos obviamente a todo el episodio de la denuncia falsa contra Orsi. Y bueno, tratar de entender un poco el marco político de esto, las consecuencias políticas, las interpretaciones por parte de los actores, creo que es por ese lado, y bueno, tratar de zafarle un poco al chusmerío y al morbo, ¿no? Porque fue una situación que generó mucho de eso, de cotilleo. Sí, el fin de semana pasado, la noche del domingo, empezó todo con el viernes, con ese anuncio del programa de Nacho Álvarez que iba que el título era "Nos mintieron a todos", claro. Y automáticamente Romina Celeste salió a decir que la denuncia era falsa, le ganó la primicia, y eso, bueno, empezó a caer en todo lo que ha pasado esta semana. Pero bueno, vamos por el principio. La denuncia era falsa. Y trae, obviamente, en esta semana lo que se estuvo discutiendo es si es una movida política, si no es una movida política, pero bueno, afecta a uno de los actores principales de la campaña que está sucediendo. Entonces nosotros creemos que es una movida política, no tiene por qué inculcársele a un partido, ¿no? Sí, a mí me parece que lo primero para decir justamente es que me preocupa un poco cómo hemos perdido capacidad de discusión netamente política en nuestra sociedad. Hay un avance tremendo de la judicialización de la política, pero antes la judicialización de la política era que los políticos dirimían conflictos yendo a la justicia, ¿no? Era como decir, bueno, yo te acuso, yo quiero hacer un punto político, decir, fulano es un mal gestor, y para demostrarlo voy a la justicia y lo denuncio y trato de que la justicia demuestre algo que debería ser una discusión política. Bueno, hemos dado un paso más, que es que no solo los políticos se acusan de cosas en la justicia y tratan de dirimir asuntos de política pública en la justicia, sino que a la vez parece que las discusiones y las conversaciones también como que caen dentro de ese lenguaje, ¿no? Porque es como que parecía que para uno decir, yo en esta situación, desde mi punto como analista, veo una intencionalidad política, la primera réplica es, no, pero tenés que presentar pruebas, pero tenés que ir a fiscalía, pero si pensás eso, ¿cuáles son las pruebas? El otro día en una de las tertulias de En Perspectiva veía esa discusión entre Valenti y Cotelo, y a mí me parecía, bueno, yo no coincido en nada en mi vida con Esteban Valenti, pero me parecía que justo en ese tema me parece que Valenti tenía un punto que decir, no, pero yo estoy dando una opinión como militante político, como analista, como persona que está en la política hace 50 años, y puedo decir que bajo mi mirada y mi análisis, yo acá veo una intencionalidad y veo que fulano se está favoreciendo esta situación, y todos los demás contertulios y el propio conductor lo acusaban de que él, al decir eso, estaba enchastrando porque no tenía pruebas. Yo me agarraba la cabeza porque decía, ¿en qué momento hemos perdido la posibilidad de discutir los asuntos políticamente? Parece que para poder decir cualquier cosa tenemos que ir a la fiscalía y con pruebas. Y en todo caso, si se requieren pruebas, es a la justicia a la que le corresponde investigar y demostrar. Entonces, yo como que mi primer punto iba por ese lado, ¿no? Es una maniobra política en el sentido de que se acusa al principal candidato del partido que va primero en las encuestas, o sea, el tipo que tiene más chance de ser el próximo presidente, en plena campaña electoral, de una situación completamente aberrante, porque iba mucho más allá del delito en sí, era todo lo que giraba en torno a ubicar a Orsi 10 años atrás, borracho, en un auto en el Parque Roosevelt, pagando por los servicios de una trabajadora sexual y golpeándola. O sea, toda esa situación iba mucho más allá del posible delito o no que eso configurase. Era un enchastre a su imagen pública, ¿no? Y eso es netamente político. Sí, totalmente. Incluso en este sentido, ¿no? De que yo ahora que hablaba justamente de esto de la judicialización de la política, me acordaba mucho que en realidad está abierta todavía la causa
que volvieron a abrir, digamos, sobre el gasto y el costo que tuvo ante la arena, que en realidad va también o acusa en cierta medida a Carolina Cosa en la medida que ella era quien dirigía Antel y quien tuvo esa iniciativa y quien la llevó adelante, ¿no? Entonces, hay una cuestión de la judicialización de aspectos que antes eran discusiones más políticas o que son discusiones políticas, ¿no? En definitiva, de, bueno, si se gastó más o se gastó menos en relación a eso. Si la política fue buena o mala, si lo que se hizo estuvo bien o estuvo mal políticamente. Claro, pero bueno, un poco el foco que se quiere dar con la denuncia es más decir como que nos robaron la plata, ¿no? Pero bueno, de trasfondo en realidad la discusión es política, que es, bueno, Antel tiene que hacer este tipo de edificios o este tipo de espacios o no, le corresponde, bueno, eso es una discusión bien política, pero bueno, se ha llevado, digamos, al lado de la judicialización. De todas formas, este caso de Orsi es llamativo, por el alcance que tiene, por las implicancias y también por esto mismo, ¿no? Se trata de dañar y de manchar la imagen personal, ¿no? Personal, particular, ¿no? de Yamandu Orsi como persona, como precandidato, y sin duda es termina siendo sin duda una movida política, pero que trata de acusar o de apuntar a dañar la imagen personal, ¿no? Y esto también es algo que creo que acompaña lo que vienen siendo las últimas campañas políticas a nivel regional, a nivel mundial y también en Uruguay, ¿no? Tenemos que salir de esa cajita donde pensamos que el Uruguay está absolutamente impoluto, claro, blindado de cualquier otro tipo de visiones y de movimientos, digamos, que a nivel político y estratégicos en las campañas se llevan adelante. Entonces, ahí hay que poder como visibilizar un poquito más, y yo creo que en ese sentido es bastante llamativo, que es una de las primeras situaciones, si se quiere, donde, bueno, hay una denuncia o se judicializa un aspecto personal en un momento en el que las campañas políticas cada vez tienen más centralidad la figura, la persona, ¿no? Donde se trata de hacer bastante foco en lo que es la vida de esa persona, su trayectoria, su familia, ¿no? Y en ese sentido era una intencionalidad muy directa de querer dañar esa imagen, que en definitiva es una imagen que a veces suma mucho en las campañas políticas a la hora de recoger votos. Claro, y a ver, no había nada casual, ¿no? Cuando uno miraba, yo recuerdo el primer momento cuando salió la denuncia, que uno decía, obviamente no te podías pronunciar en ese momento sobre el fondo de los hechos porque no los conocíamos, ¿no? Decían, bueno, a ver, si se esperó que la persona fuera a la justicia, la persona fue a la policía y denunció. Ok, está bien que actuase fiscalía, pero uno veía y decía, che, qué oportuno todo esto, ¿no? Como qué casualidad que justo en el medio de una campaña electoral se denuncia un hecho de 10 años atrás, o sea, un hecho que prácticamente ya tenía toda la posibilidad de prescribir a nivel judicial, o sea, que no tuviera consecuencias jurídicas. Yo me acuerdo que en ese momento decía, en lugares donde me consultaban, era lo peor del hecho es que probablemente no tenga ninguna consecuencia jurídica, porque te impide defenderte, ¿no? Cuando un hecho, si a vos te acusan de algo que probablemente ya prescribió, o sea, si la fiscalía por una cuestión de forma no puede prosecute, no sé cómo se puede perseguir, si la fiscalía... Muy yankee. Muy yankee, miro muchas series de abogados, ¿viste? Tipo, prosecutor. Miro mucho Better Call Saul. Bueno, si la fiscalía no puede perseguir, entonces la denuncia queda en nada, pero la imagen pública queda dañada igual, porque va a decir, no, pero fulano nunca pudo demostrar que no, simplemente quedó en la nada. Bueno, eso era el peor de los escenarios para Orsi, era decir, bueno, no iba a pasar nada jurídicamente, se sabía que no iba a pasar nada porque se había caratulado como lesiones, el delito de lesiones no se puede perseguir 10 años después, o sea, sin una denuncia en el momento, no tiene pie ni cabeza que me vengan a buscar 10 años después a ver si le pegué un cabezazo a alguien o no tiene manera la justicia de investigar una cosa así. Pero la mancha estaba, y como yo te decía antes, el tema no eran las lesiones, el tema era todo el morbo que se generaba alrededor de ubicar a Orsi, que es una persona con cierta imagen de como hemos dicho acá, del canario bonachón, el tipo del padre de familia, con 2 gurises chicos, que no sé qué, el buen vecino, ubicarlo como en todo un escenario sórdido de que estaba en ese lugar, a esa hora, en esas condiciones, realizando esos actos. Entonces, ahí estaba la cuestión. Y a mí lo que me parece es que otro punto a favor de pensar que acá evidentemente había algo orquestado y armado, es que cuando uno escucha los intercambios entre estas dos mujeres, entre Romina Celeste y Paula Díaz, las indicaciones, las instrucciones, la guía que le da Romina Celeste es súper específica. Dice cosas que, a ver, personas que están bien informadas, que más o menos tienen idea de temas políticos, jurídicos, no saben en profundidad. Y la tipa la tenía clarísima cuando le decía cómo te tenés que presentar para la pericia psicológica. ¿Qué cosas decís, qué cosas no? O sea, sí, lo
mismo lo de la ley, que o sea, Exacto, denunciando el delito funcionamiento de de la violencia ley. de género no tenían consecuencias en la víctima. Todo muy Claro. específico. ¿Y Claro. cómo hacer para caratular de una manera que te sirviera más? ¿Y cómo hacer para caratular de una forma en la cual después pudieras hacer el reclamo pecuniario, ¿no? Reclamo por dinero. ¿Y cómo hacer para...? Bueno, eran todo cuestiones de decir, a ver, es difícil de creer, por más sagacidad que pueda tener este personaje político de los últimos años, que Romina Celeste, que ha demostrado moverse en el ambiente político y mediático de una forma, por lo menos por decir, muy audaz. Sí, algo nuevo que desde la plataforma TikTok es un medio en sí ahí, mismo claro. y o sea, convocó un montón de gente. Después vamos a hablar de realmente lo que pasó, pero cada vez que ella decía tengo para anunciar algo, había algo Un atrás. movimiento alrededor. Sí, Un movimiento. creo que lo que pasó con Penades le dio cierta credibilidad a lo que ella decía y eso arrastró y le dio más. A ver, estamos haciendo un contrafáctico, pero si no hubiera existido lo de Penades, no sé si esto hubiera llegado a donde llegó. Claro. Pero pasó. Y también porque, a ver, no era casual a quién estaban acusando, al representante de qué partido y en qué momento, ¿no? Porque todos nos dábamos cuenta que para el Frente Amplio era especialmente incómodo este tema, porque el Frente Amplio ha sido el partido que ha tenido mayores pronunciamientos a favor del movimiento feminista, pronunciamientos mucho más afines es el que aprobó la ley de violencia basada en género, el que tiene todo un protocolo de actuación en estos casos. Y Sí, con el colectivo LGBT, o sea, Claro. había algo de maniatarlo Exacto. para que no queden para no quedar en falso. Era muy, muy difícil las declaraciones que pudieran salir de los dirigentes del Frente. Y de hecho, medio que nadie le tiró un cable a Yamandu en el momento. Yo me acuerdo que en el momento las reacciones fueron súper tibias. Es que lo que hablamos en el primer episodio, yo creo que lo que pasó con Penades y cómo quedaron en offside muchos dirigentes Claro. de la coalición, hizo, bueno, No fueron muy cariñosos No, con no, Orsi, no. ¿no? Fueron bastante buenos, que actúe la justicia, sí, nos solidarizamos con el compañero, pero hasta ahí nomás, no se lo arropó a Orsi. Y de parte de muchas personas estaba esa cuestión de no, hay que ser consecuentes con el postulado de que hay que creerle a la víctima, que esto se investigue. Y se quedó como entrampada a la izquierda en algo donde, bueno, todo el mundo podía pensar por lo bajo, che, esta denuncia no tiene pies ni cabeza. Sí, pero por las dudas. Pero por las dudas había que dejar actuar y no se podía respaldar demasiado al compañero, ¿no? Claro. Sí, no, tal cual. No, me quedaba pensando en estas dinámicas, digamos, donde justamente terminan siendo como mucho más cuestionadas las institucionalidades y las estructuras que existen en definitiva para tratar de garantizar cierto marco hacia las víctimas, ¿no? En relación a este tipo de denuncias, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hubo ese pienso que hizo en principio, ¿no? Por lo que sabemos, Romina, y sobre todo Romina Celeste y Paula Díaz, tenía que ver, digamos, con ese conocimiento bien pleno y bien absoluto, pero también con bastardear, en cierta medida, varias de las medidas, en definitiva, de protección para las víctimas en situaciones realmente delicadas, ¿no? Entonces eso también fue algo que llamó la atención y también en ese brete en el que se metió en definitiva la izquierda o el Frente Amplio, de bueno, tratar de salir a defender de la forma posible al precandidato y a la vez sin querer, digamos, acusar o violentar a la víctima que estaba saliendo a denunciar. Y no, Sí, era casual tampoco que la víctima fuera una persona trans. Claro. Porque había también, y hay de parte del Frente Amplio, todo una cercanía y una sensibilidad hacia la lucha por los derechos del movimiento LGBT que no es la misma que hay en otros partidos políticos. Entonces, claro, para un Frente Amplista o una Frente Amplista promedio no era un argumento de recibo descalificar a la denunciante obviamente por su condición sexual o por su orientación sexual, que quizás para otras personas de nuestra sociedad eso es un argumento, porque yo esta semana también me daba mucha pena cuando uno veía que como en este episodio donde estas dos mujeres trans llevan adelante esta maniobra, por lo pronto ellas dos, pero uno puede sospechar que hay más gente, pero ellas dos poniendo la cara en esta maniobra también habilitó a que mucha gente diera rienda suelta a su prejuicio, a la discriminación, a la intolerancia. Sí, eso es lo que pasó, mismo como decía Tami, de todos los mecanismos que tiene la justicia para cuidar a las víctimas, ahora se va para el otro lado de vieron esto que alguien te puede acusar y no te... Claro. O sea, se ponen en cuestiones que ya estaban discutidas, que ya se establecieron, pero esto da espacio a todos esos pensamientos, obviamente transfóbicos, machistas, que claro, afloran porque sucedió de esa manera. Los audios que, como vos hacías referencia, Mau, de muy específicos en qué se pueden amparar de la ley, y eso después es lo que más duele porque
termina manchando un montón de otras causas que no tienen nada que ver con esto, pero ya entran y se empieza a discutir. Y fíjate si puede llegar a pasar que hasta la propia ley de violencia basada en género sufra modificaciones. Claro, exactamente. Por ahora no ha sucedido, pero está en el debate. Hay un proyecto de ley de Cabildo Abierto para modificar algunos artículos de la Ley Integral de Violencia Basada en Género, entre ellos el artículo que tiene que ver con las denuncias falsas, que lo que hace es como amplificar o generar algún tipo de condena penal o de delito, digamos, por hacer esas denuncias falsas. Entonces, en realidad, más allá de que la operación sin duda es política, termina manchando, digamos, otras luchas muy arduas en cierta medida de ciertos colectivos y ciertos espacios que han intentado visibilizar y proteger a las víctimas de distintos tipos de violencias, ¿no? Entonces, hubo ahí, sin dudas, un oportunismo político, en particular de Cabildo Abierto, que es el que viene denunciando fuertemente que esto de las denuncias falsas es algo extendido y que no pasa nada, que eso ya podemos ver que no, porque en definitiva, bueno, hay 2 personas que están imputadas hoy en día. Simulación de delito, claro. Exactamente, entonces tampoco es que, cualquier persona puede hacer una declaración falsa, ¿no? Como que deja abierto, se utilizó políticamente son casos, se generalizan casos muy específicos que alguien quisiera hacer eso y se mete en la volada. Casos que son reales y defienden a gente que estaba muy vulnerable previo a todas estas leyes que los cuidan. Y que el pasaje por la justicia es un proceso realmente duro y complejo para las víctimas. Y de hecho, no sabemos exactamente qué fue lo que hizo saltar esta situación, pero había mucho de que se hablaba que Fiscalía estaba atrás de Paula Díaz y ella no estaba justamente respondiendo y que habían hecho otras averiguaciones que daban cuenta de que esto seguramente sea falso. Por lo menos la fiscal Fleitas, cuando abrió la investigación, muestra que había ciertas dudas sobre eso y en definitiva había una justicia atrás trabajando e identificando si eso efectivamente estaba pasando o no. Sí, un apuntecito más sobre el tema del colectivo de personas trans que me parece importante, que es decir, también sucede que las personas trans en nuestra sociedad tienen muy escasa visibilidad, ¿no? Y sobre todo muy escasa representación en espacios de poder. Uno se puede preguntar a cuántas personas trans uno conoce que detenten posiciones de poder, ¿no? Que sean que manejen estamento de la sociedad. Claro, que manejen una empresa o que dirijan un sindicato o que dirijan estén al frente de una organización o que estén al frente de un cargo político. Realmente a mí no se me viene a la cabeza ninguna. Uno puede, otras personas estarán más de cerca con la problemática, ¿no? Pero entonces, justamente por eso mismo, es terrible que cuando 2 personas trans son tapa de todos los diarios y son titular de todas las noticias y son masivamente conocidas por la ciudadanía, es por este episodio lamentable y por un culebrón en el que están en la televisión tirándose una a otra con munición pesada a raíz de que por algún motivo dejaron de estar en connivencia para cometer este delito. Entonces me parece que eso le hace un daño muy grande a la lucha de las personas trans y me parece que en su momento la respuesta que dio Orsi mismo el día que salió la acusación, me parece que estuvo bueno cuando dijo él, las mujeres trans son víctimas de violencia habitualmente, y en particular las trabajadoras sexuales son víctimas de violencia. Por lo tanto, bien puede pasar esto de lo cual me están acusando. El tipo lo que dice es, no fui yo. Claro, no, yo no le hice eso a esta persona, pero esta situación que se denuncia es una situación que sucede. Y creo que estaría bueno profundizar y reivindicar esa línea de discurso, porque este caso le hace mucho daño justamente a la próxima mujer trans o trabajadora sexual, sea trabajadora sexual o no, que sea víctima de violencia a la hora de plantearse y hacer una denuncia. Entonces está bueno también como particularizar en el caso y no llevar a la generalización. Y quería decir algo más que también que puede ser un poco polémico, pero es sobre la defensa de Orsi, ¿no? Yo quería decir algo así como una lectura política sobre la defensa jurídica de Orsi. Y es como en todas partes, pero en particular en el Uruguay, donde muchas veces se hacen gárgaras con el tema de la igualdad ante la ley y que como que todos somos iguales ante la ley, sobre todo. En este caso se demuestra la gran diferencia que hace de tener los recursos que tenía Orsi para defenderse. Sí. Porque Orsi tenía no solamente en su equipo de abogados al ex fiscal de corte, o sea, al ex jefe de todos los fiscales del país, que es el doctor Jorge Díaz, sino que el propio Díaz contó que había un equipo de 12, 14 personas haciendo la investigación para poder desarmar esta denuncia, por lo cual tenían una cantidad de recursos a su disposición, que digo, en este caso, por suerte, porque se pudo llegar a la verdad y desarmar toda esta operación. Pero digo, qué diferencia enorme que si quien recibe la acusación es un hijo de vecino con un abogado de oficio o con un abogado más o menos barato que te podés costear, o si tenés
de tu lado este arsenal de investigación como para poder desarmar una denuncia de este tipo. Entonces, como no ser ingenuos en eso de decir, no es casual que en el Uruguay las cárceles estén llenas de pobres, ¿no? Porque, digamos, cuando una persona de poder es acusada de algo, cuenta con una cantidad de recursos para la investigación que es infinitamente superior al que puede tener cualquier otro ciudadano. Sí, era una investigación penal, paralela, en definitiva, lo que estaba planteando. A mí lo que también me hace ruido es lo que sucedió en los dos programas, más que nada, pero en los medios en sí, de este circo que se armó, que tenía poco de valor político, periodístico para la gente y dejarlas a ellas dos puestas en como si fuera algo que veíamos hace años en Tinelli, ¿no? En los programas de chimentos argentinos, y estábamos hablando de algo muy serio. Una estaba en un móvil, el otro en otro móvil y se contestaban entre ellos. Claro, se estaban tirando realmente para rever el rol de los medios y qué es lo que estamos, qué se le da tiempo. Y después, no solo los medios, sino como consumidores, a las personas, a los televidentes, a la audiencia, está bien, a veces nos quejamos y decimos, mira cómo está el periodismo, amarillismo, esto, lo que sea, pero lo estamos viendo. O sea, si todo el mundo está sentado, lo van a seguir haciendo porque es lo que garpa. Y eso también un poco de rol de autocrítica de qué le demandamos a los medios y qué nos gusta, porque después nos llenamos la boca. Esto pasa también con los deportes, que hablamos de queremos hablar de las cosas y después terminamos hablando de las cosas más amarillistas y más prensa rosa, como se le dice, de lo que realmente capaz que deberíamos estar hablando. Que problemas el país tiene muchos. Sí, tal cual. Y en realidad, si pensamos en la campaña política, han habido mucho ida y vuelta, mucho tirarse, digamos, alguna crítica y demás, pero no hemos tenido una discusión de fondo por algún tema, aunque sea de fondo superficial, ¿no? Que algún tema de algún hecho político que ocurre a nivel nacional, a nivel internacional, que a veces pasa y en la campaña es justamente un poco la gracia, digamos, el jeito de ir viendo qué temas se van discutiendo en función de lo que va pasando. Todo eso, o sea, parece no estar tan visible. No hay discusiones sobre problemas específicos o sobre cuestiones que ocurren en la sociedad, sino más que nada estas cuestiones de tirarse uno a otro, de la confianza, del si roba, del no, pero mucho más personalizado. Y en eso que vos decías, también compartiendo pila, creo que estamos, o sea, en esto de que no somos ajenos al contexto internacional, estamos cayendo en esta lógica de la espectacularización, si se quiere, de lo político, ¿no? De no discutir tanto las cuestiones de fondo, sino, tirarse personalmente algunos dardos, de que existan figuras que tratan de reproducir eso, o de tener comentarios que sean chabacanos, o que sean o que llamen mucho la atención, y en función de eso ir en el ida y vuelta. A mí me pasó cuando miraba el domingo que, parecía un poco divertido al principio, hay que decirlo, o sea, en términos de, ¿qué está pasando? Pero después yo llegó un momento que era, me siento en Argentina, donde sabemos que esto hace muchos años está vigente y que hay programas de espectáculos que hablan de política, y todos nosotros como consumiendo eso, ¿verdad? Entonces ahí concuerdo totalmente en hacer esa autocrítica, porque estamos entrando en una campaña que quizás puede dar vuelta en cierta medida estos intereses sociales y mediáticos, pueden en definitiva, reafirmar ciertas lógicas que estamos teniendo, que estamos viviendo, que creo que le hacen bastante daño al debate público. A mí lo que vos decís es clave de el uruguayo a veces pensamos, acá no pasa, somos diferentes. Y la verdad que no habría nada especial en el uruguayo como para que esas cosas no permearan como permearon en todo el mundo. Claro. Y un poco de prepararnos. Yo me acuerdo de hablar con gente capaz que más grande que yo y todavía tienen esa mirada de las instituciones y acá en los medios. Pero la realidad es que no somos nada diferentes y consumimos mucho esas cosas que hablabas de Argentina y están empezando a pasar acá. Es momento de decir, vamos a por lo menos ir a una dirección de que se discutan los problemas que día a día nos afectan, ¿no? Yo ahí tengo un matiz, porque la entrevista que hacen en Canal 4, la que hace Ignacio Álvarez, obviamente es con ese estilo de espectacularización, de ir al morbo, etcétera, pero me parece periodísticamente una entrevista que arroja resultados, ¿no? Que le pregunta, le repregunta, le vuelve a preguntar, le pide evidencia, le pide los chats, le pide que muestre, etcétera. Uno puede no gustarle en general Nacho Álvarez, su estilo, su forma, pero la entrevista llega a buen puerto. La entrevista que le hacen en TV Ciudad a Romina Celeste a la misma hora, en el mismo momento, es la nada misma.
Porque no cuestionan absolutamente nada de lo que Romina Celeste está diciendo. Los periodistas que hacen esa entrevista en TV Ciudad, capaz que adolecen de lo opuesto de lo que hace Nacho Álvarez, ¿no? Es lo opuesto a la espectacularización. Es simplemente sentar a una persona a que mienta desembosadamente en televisión abierta, en horario central, y no cuestionar nada de lo que está diciendo. Quizá por este otro resquemor de no ponerla bajo como en evidencia o lo que sea. Pero si vamos a valor periodístico, quizá las dos entrevistas adolecen de problemas, ¿no? Pero bueno, no es mi tarea como analista político cuestionar el trabajo de los colegas de la comunicación. A mí me parecía eso. Sí me parece que hay como repercusiones en términos políticos que me parecen preocupantes, ¿no? La declaración del presidente, la declaración de la calle Pou, me pareció muy fuera de tono, ¿no? Cuando le preguntan por el episodio y dice, es tan grave la denuncia falsa contra Orsi como que Orsi diga que esto es una cuestión política. Me parece que la calle Pou muestra su peor versión cuando se enoja, cuando se destempla y cuando contesta en esas ruedas de prensa como con cierta... sin tenerlo demasiado controlado y preparado. Es como hemos visto el año pasado con toda la cuestión del episodio Marcet y otros. Es como cuando asistimos a la peor cara de la comunicación del presidente, así como en otros momentos, no sé, cuando dio el discurso en 1 de marzo ante la Asamblea General, un discurso bien preparado, que estaba como un discurso más de estadista. En este caso, no le correspondía al presidente tirarse de esa manera en el lodo y atacar a la víctima, porque en este caso la víctima es Yamandu Orsi. Entonces, igualar a la víctima cuestionando o poniéndose de ofendido o poniéndose como de, ay no, porque nos están acusando de qué. A mí me pareció como que un error de la comunicación del presidente. Yo creo que, yo no sé si lo evaluaría como yo creo que es un error en términos de lo que reproduce. Creo que es una táctica que ha tenido constantemente el presidente, ¿no? Como en esa cuestión de equiparar determinadas situaciones, sí, acusando, ¿no? O dejando entrever que hay una acusación más grave o igual al hecho en sí, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una cuestión que es una forma que tiene el presidente en cierta medida de resguardarse de ciertas cuestiones que ocurren, digamos, y que lo pueden haber manchado, atacando, claro, digamos, y atacando en particular al Frente Amplio, porque en definitiva él no lo dice expresamente, pero da a entender que obviamente su acusación de quienes están manejando esto como una movida política es hacia los legisladores y los dirigentes del Frente Amplio, que son los que han manifestado su cuestionamiento y también indicado, digamos, que existe alguien más atrás de esto. Entonces yo creo que eso es una movida para mí es bastante común en el presidente, y para mí es pensada en términos de que necesito equiparar esto, claro, es táctica y no horror. Es táctica y no horror. Yo creo que es táctica y no horror, que lo ha utilizado en diversas ocasiones y que en esta lo utiliza nuevamente. De hecho, a él lo van a agarrar no sé, en alguna de las instancias en una actividad en el interior del país, y él dice, no, yo voy a hablar después porque vamos a hablar tranquilos, porque esto es algo grave. Y a mí me parece que esto ya lo tenía como muy pensado y muy armado, porque en definitiva aparte deja la pelota en la cancha del otro, ¿no? O sea, como que un poco el periodismo lo que hace es decir, gira y dice, claro, bueno, ¿qué responde el Frente Amplio o qué tiene para decir ante esto, ¿no? Y también aparte quiere esconder esta cuestión de que efectivamente hay una operación política. Después podemos decir si hay un sector, o si hay una persona, ¿no? O sea, sí, yo creo que lo de la operación política o se lo tomó personal o por las dudas abrió el paraguas por si se estuviera acusando al Partido Nacional que estuviera atrás de esto. Que no es necesario. O sea, ustedes van a saber decirlo. No es necesario que haya un partido atrás para que sea una operación política. Obvio. Es político de pique porque están acusando a un candidato en medio de una campaña electoral y lo está acusando una militante de otro partido político. Que lo dijo, Celeste, porque en la entrevista de TV Ciudad ella dice que lo hace para perjudicarlo como precandidato. Claro. Después eso, podemos más ver si hay una organización o no, pero exacto, hay una militante que integra una agrupación del segundo partido más votado, que dice que quiso atacar al precandidato del partido más votado. O sea, después podemos pensar si existe más o menos estructura, pero la operación es política porque el motivo era político. Y abre también la pregunta sobre los efectos, ¿no? De qué efectos tienen estas campañas sucias, cuánto logran algo. Y ahí yo estuve relevando un poco de literatura, de teoría, y la verdad que hay elementos encontrados, ¿no? No es muy clara la evidencia. Hay algo muy histórico que en comunicación política es esa cuestión de decir, bueno, a ver, por algo esto se hace, por algo esto se financia, está esta idea bien a la Goebbels de miente, que algo siempre queda
quedará, digamos, ¿no? Esa frase histórica, que es decir, nunca un desmentido tiene el mismo peso. Obvio. Que mismo con la fake news está medido de que claro, el desmentido nunca recorre lo mismo que el enchastre, sobre todo en temas así, en temas que suceden entre gallos y medianoche, ¿no? En temas donde en el fondo son cuestiones en las cuales nunca se va a saber la verdad fehaciente, empírica. Este es un caso bastante, en ese sentido, especial, donde realmente se ha podido demostrar porque la propia persona que acusa retira la denuncia. Pero si no, podíamos llegar a un punto en el cual nunca íbamos a tener la certeza de saber si eso había sucedido o no, porque es la propia naturaleza de una campaña sucia. Es acusar de cosas que son indemostrables muchas veces, ¿no? Entonces, también por otro lado está el efecto boomerang que se dice, ¿no? Candidatos que reciben ataques personales de este tipo y que reciben como un plus de simpatía por parte de la ciudadanía por haberse quedado en este lugar, en este rol de quien recibe el ataque, ¿no? Sobre todo se habla, a los uruguayos nos gustan los underdogs, ¿no? No tenemos eso no sé, está jugando por la Copa del Mundo Alemania contra Marruecos y queremos que gane Marruecos, sí. digamos. Eso. Igual para llegar a ver qué consecuencias políticas puede tener esto, tiene que pasar los días, ¿no? Más que nada en encuestas o en sensaciones tienen que pasar los días. Pero uno podría intuir que por lo menos es un alivio para el Frente Amplio se sacó esta piedra en el zapato, que era algo que, como decías vos, Tami, poco se había podido hablar de no sé, programas, de temas, de debatir ideas, que estaba esto en el medio y que era realmente un cuco, porque es algo grave. Y lo otro que les quería preguntar es, este repunte que tuvo Carolina Cose en estos últimos meses, ¿puede estar emparentado con esto? Y se puede, es doble la pregunta, ¿y puede caerse ahora ya que Orsi no tiene este fantasma detrás? Yo diría, y ya la dejo a Tami porque no sé porque creo que vamos a discrepar en este punto, ya me anticipo. No está bueno. Pero digo lo siguiente, yo creo que el crecimiento de Carolina Cose en las encuestas es una trayectoria que no tiene que ver con este episodio porque es una tendencia. O sea, Carolina Cose viene creciendo desde el año pasado sistemáticamente. Ahora, el estancamiento de Orsi, yo diría que tiene que ver con este episodio por lo siguiente. No hay evidencia de que las personas se han hecho encuestas, se han hecho preguntas y las personas en general han desacreditado bastante esta denuncia. No la han creído. En general, la mayoría de las personas encuestadas no le han creído a la denunciante, no han creído que Orsi hizo esto. Pero yo veo un efecto en la campaña de Orsi, no en la intención de voto directa, pero de manera indirecta en la campaña. Porque, seamos claros, hace un mes y medio que la campaña de Orsi está repinchada. Claro. Está pinchada la campaña de Orsi. A ver, yo me acuerdo el acto de lanzamiento de Orsi, el primer fin de semana de marzo, en la Plaza de la Fone, que creo que acá lo comentamos, pero a mí me pareció un muy buen acto. Orsi dio un muy buen discurso, parecía Tabaré Vázquez, ¿viste? A mí me pareció un buen discurso de candidato, se lo veía muy entusiasmado, se lo veía como el candidato de la unidad del Frente Amplio, en el sentido de que concitaba apoyos muy diversos, desde el MPP hasta los sectores más moderados. Luego tuvo a su favor la declinación de la candidatura de Vergara, que también lo dejaba posicionado como sin una competencia hacia el centro. Pero todo eso no se ha reflejado en las encuestas, porque Orsi ha quedado estancado o cediendo lugar, ¿no? En casi todas las encuestas estancado o cediendo lugar. Y yo creo que ha habido un problema ahí de que este tema era una sombra. Era una sombra que estaba encima, se lo veía a Orsi incluso a nivel de los actos, su participación, se lo veía como apagado, preocupado, ofuscado. No era el mejor Orsi el que estábamos viendo en este último mes. Bueno, yo pienso, habiéndose despejado esto, teniendo ahora como la ventaja de que la ciudadanía te reconozca como una persona íntegra, derecha, que se tuvo que comer una operación, bla, 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 yo creo que esto le debería servir a Orsi para relanzar su campaña a un mes y poco de las elecciones y tratar de retomar iniciativa. Te adelantaste, porque estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Exactamente. No, yo creo exacto lo mismo. Pero explayate, danos tu punto. Ahí voy a argumentar. Estoy de acuerdo. Cambiamos de tema. Se terminó. No, justamente, yo creo que Carolina Cose es una candidata que viene creciendo. Recordemos que estas son las internas del Frente Amplio, en los discursos, o sea, las internas de cada partido, pero la que estamos hablando es del Frente Amplio, donde los discursos también se orientan a tratar de cooptar simpatías dentro de los propios votantes, muchas veces dentro de los militantes, porque son también los que tienen más certeza de ir a votar ese domingo, y por lo tanto quienes pueden ser motor de ese cambio que necesita, por ejemplo, Carolina Cose para superar a Yamandu Orsi. Creo que ella ha logrado consolidar, digamos, su figura y su campaña, moderar mucho el tono, tener mucha tranquilidad a la hora de hablar, ¿no? Ella ha logrado, para mí,
potenciar algunas características y capacidades que tiene de cara a esta campaña y posicionarse como precandidata, ¿no? Y sí creo que Orsi venía muy pinchado, exactamente, porque si bien no parecería, por lo que las encuestas dicen, haber afectado esta situación primero que en las encuestas lo que salta es que la situación es mayormente conocida por personas del Frente Amplio, ¿no? Gente de Montevideo, votantes o simpatizantes del Frente Amplio. O sea, no permeó a toda la sociedad. O sea, obviamente que hay, sí. Pero si vamos a las características y demás, permea más en el Frente Amplio, o sea, en votantes o simpatizantes del Frente Amplio que en otras, que gente que no es tan adherente o que no está tan pendiente de lo que pasa en el Frente Amplio. Pero además, más allá de eso, creo que a la figura de Orsi, a la precandidatura de Orsi, lo afectó muchísimo. Y concuerdo exacto contigo, Mau. O sea, yo vi en las últimas semanas un Orsi mucho más incómodo, más apagado, titubeando, ¿no? Y creo que, y más desaparecido, digamos. Hizo campaña más a nivel territorial, pero a nivel de entrevistas o de salidas públicas no fueron tan notorias o tan masivas. Creo que él estaba muy afectado por esta situación y acá quizás sea la buena noticia para él, no solamente el sacarse este peso de encima de la denuncia, sino sentirse más libre para poder promover y potenciar su liderazgo político que creo que en estos meses se vio bastante más apagado y eso creo que puede haber afectado las encuestas de las últimas semanas en términos de que si bien el crecimiento de Carolina se veía marcando, viene o descendiendo o muy estancado la precandidatura de Yamandu Orsi. Eso a mí me preocupa un poco en el sentido de si es si está orquestado, no sabemos hasta qué nivel hay atrás de organización, pero efecto tuvo, porque capaz que no en los votantes, pero en la persona que estaría en este momento, era el candidato principal, sigue siendo el candidato principal del Frente Amplio, se apagó. O sea que esto puede sentar un precedente de tirar bolazos y de que afectan, porque evidentemente seguro en los headquarters de Orsi había un cuidado de, no salgamos tanto, no nos expongamos por un tema de que era algo muy sensible. Y esto no sé si para adelante se puede repetir, porque no estoy seguro que no se vuelva a repetir por el tema de que efectos tuvo, por lo que se ve. Es que muchas veces los hechos políticos hay que mirarlos desde el punto de vista de la oferta y de la demanda, ¿no? Como decimos, es como cuando las encuestas, como cuando se baja un precandidato, esas cosas tienen efectos en los votantes, efectos de que los votantes coordinan de cierta manera, perciben esa información y a partir de esa información toman decisiones, pero sobre todo tiene efectos en el propio sistema, tiene efecto en la oferta electoral. O sea, los actores políticos están constantemente viendo estas señales y tomando decisiones a partir de ello. Por eso cuando se dice las encuestas afectan, yo siempre pienso, no es que afecten de que, yo miro una encuesta, entonces, va ganando fulano, voy a votar a fulano. Hay algo de evidencia, esas cosas, pero es evidencia bastante tenue y me parece bastante boluda a veces, ¿no? Pero sí afecta a los precandidatos, porque una encuesta mala te puede llevar a tomar la decisión de bajar una candidatura, o te puede hacer perder recursos económicos, o puede hacer que tus militantes se desmovilicen. Entonces, en este caso es similar, ¿no? En el caso de las campañas de enchastre, yo creo que lo que se había venido viendo hasta ahora era que el efecto a nivel encuestas directo de intención de voto era más bien marginal o nulo, pero el efecto en el aparato político de Orsi, sumado también a la noticia de las últimas semanas de la enfermedad de Mujica, que ahora pareciera que puede tirar un tiempo más, digamos, el Pepe, que no estaría tan comprometida su salud como pareció en el primer momento, pero era como una piña tras de otra, ¿no? Era como decir, una campaña que venía con todas las chances de ganar, también me parece que en ese sentido hay que pensar cómo las campañas negativas pueden generar esos efectos que no son tan directos, pero que inciden en la competencia, ¿no? Y que también tienen otro efecto, que es que pueden llevar a que haya personas que decidan dejar de hacer política. Y eso me parece que es recontra grave, ¿no? Porque si el costo, siempre se dice, ¿no? Como que estar en política tiene ciertos costos, que es lo mismo que ser una figura pública en otros aspectos. Es como los que nos gusta el fútbol, que se dice, pero fulano, mira, es un jugador de fútbol, gana millones de dólares, no sé qué, es reconocido, todo el mundo lo quiere. Que se banque si la gente lo putea. Que se lo banque, es el costo de ser jugador de fútbol. O que se banque si lo vemos en un baile, cuando debería estar concentrado, le sacas una foto, la subís a red. Que se lo tiene que bancar, es el costo de ser jugador.
Bueno, ese límite debería ser un límite más preciso también, porque a veces se vuelve difuso y se torna cruel, y se torna en el ataque personal, etc. Yo creo que el costo de estar en política no debería ser que te tengas que comer un escrache como este. Claro, una denuncia falsa, una cosa que te afecta en tu vida personal, o sea, digo, es como, no quiero caer en el discurso, ¿viste? No, pero que tiene mujer, tiene hijos, tiene hermano, es un curso medio conservador, pero es verdad. Pero tiene mujer, tiene hijos. Tiene hermano. Sí, o sea, afecta a tu entorno. Son cosas que, afectan la salud mental. Que te afectan a vos como persona. Claro, ¿no? y que te pueden llevar a decir, bueno, que no es lo mismo, no es fácil sobrellevar situaciones así, no es lo mismo salir al otro día con cara de piedra, y sobre todo cuando sospechás, cuando se confirma por parte de la defensa de Orsi, de que hubo un montón de investigación, de averiguación a Orsi, o sea, hubo gente que revolvió arriba y abajo para encontrarle algo, buscaron su situación con su ex esposa, buscaron si había habido alguna otra situación, alguna denuncia, cosas de violencia. Digo, creo que es un costo demasiado alto para estar en la actividad política, este nivel de escrutinio sobre la vida privada. Sí creo que en general los políticos deberían guardar cierta correlación entre sus posiciones políticas y sus vidas personales. Creo que tiene que haber una correlación, tiene que haber, no sé, si el día de mañana se descubre o se dice que un político que tiene posiciones abiertamente conservadoras en contra del aborto, en contra del movimiento LGBT, lo que sea, se descubre que tenía relaciones o lo que sea con una persona LGBT, me parece que eso está bien que se haga público, porque es una cuestión de decir, bueno, una persona que está mostrando una inconsistencia, una incoherencia, una mentira. Pero en estos otros temas me parece una persona que no había hecho en su vida privada nada como para que fuera un hecho político, se genera este enchastre y el costo es muy alto. Sí, me parece peligroso y también que nos interpela a todos y no solo a los actores políticos, sino, bueno, ¿qué lugar le vamos a dar a este tipo de cosas si empiezan a pasar? Vos lo que decías, esa investigación es muy de Argentina, es muy de eso que muchas veces nosotros renegamos de que no somos así, nosotros somos diferentes, y cada vez pasa el tiempo y nos vamos dando cuenta que tan diferentes no somos, ¿no? No, y que el morbo vende, sí, y totalmente. que las personas se pueden sentir mucho más interesadas a leer una noticia sobre, Romina Celeste se hizo esto, se hizo el otro, qué fue a hacer Argentina cuando fue a Argentina. Estos días los portales de noticias tenían lo que dijo Romina cuando llegó al juzgado, lo que dijo cuando se bajó de la camioneta, lo que dijo esto, como que se corrió todo lo otro de la campaña política esta semana. Antes no mucho, pero esta semana... que Carolina Cose presentó unas propuestas de no sé qué. Claro, ni idea. Nadie sabe. Yo ni idea, yo no las leí. En estas 2 semanas presentaron sus propuestas Álvaro Delgado, también Carolina Cose, pero es cierto, quedó totalmente opacado, digamos, por este tipo de noticias, que además es eso, ¿no? La autoconciencia que tenemos que tener y la responsabilidad, no yo porque yo no tengo un medio de comunicación. Bueno, pero ¿qué es esto? Pará, esto es un medio de comunicación. Bueno, es un medito. Es un cuarto de comunicación, un octavo. Murió el humor, murió. Sí, el humor acaba de desaparecer. No, de tratar de justamente de tener responsabilidad en lo que se transmite, retransmite y lo que en definitiva puede ser más útil o menos útil, ¿no? Sin duda este tipo de cosas y de cuestiones cada vez interesan más a la gente en general, ¿no? Esto que vos decías de que mirábamos mucho la tele argentina, lo mirábamos espantados, pero también obnubilados, nos encantaba, o por lo menos nos generaba atracción. Y yo creo que ahí es una cuestión muy delicada, digamos, si empezás a jugar, digamos, en esos términos, no terminar enfrascado en estas dinámicas y en estas lógicas, que en definitiva lo único que buscan es esto, el espectáculo, el ida y vuelta, la mediatización de situaciones que generen repercusión, generen debate y generen interés en la gente, versus, bueno, la definición de lo que queremos como país, ¿no? Nada más y nada menos. Pero bueno, eso, o sea, los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande y bueno, también todos nosotros y nosotras como sociedad, ¿no? En términos de qué cosas o qué discusiones estamos priorizando, qué cosas valoramos o no valoramos, o bueno, hasta en términos educativos, ¿no? ¿Dónde ponemos el foco? Es también, ahora lo estoy reflexionando mientras vos lo decías, las distintas sociedades tienen distintos parámetros para medir lo público y lo privado, en distintos momentos históricos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, toda la vida los políticos fueron sometidos a mucho más escrutinio. El mayor escándalo de las últimas décadas en política fue el affair de Bill Clinton con Mónica Lewinsky, ¿no? Que ese hecho, si en
ese mismo momento, en los años 80, 90, hubiera sucedido en Uruguay, hubiera pasado mucho más desapercibido, porque en Uruguay la tradición de la relación de los presidentes con los medios de comunicación siempre fue de mucho mayor respeto por la vida privada de los presidentes. De hecho, hay cosas que se saben sobre los presidentes nuestros y sobre figuras políticas que han sido vox populi durante décadas y que no han trascendido demasiado. Claro. No se reproducen, no sé si se han reproducido, la ciudadanía tampoco las ha como castigado. Siempre hubo como una cuestión más de lejanía, de decir no meterse demasiado en la vida privada de los políticos. Bueno, evidentemente eso empezó a cambiar y lo que yo reflexionaba es, eso tiene sentido también porque nuestra sociedad ha cambiado con eso, ¿no? Si vivimos en un momento donde las redes sociales, las generaciones, sobre todo más jóvenes, pero también las generaciones mayores, cuando le dice, mamá, no subas eso a Instagram, no subas eso a Facebook, es algo, o sea, no da. Bueno, porque a veces siempre se carga con los jóvenes, ¿no? Pero las personas como mayores... que dio un poco la vuelta, ¿no? Sí. Ahora los jóvenes no muestran, o sea, no si muestran vos... tanto claro. en sus redes y personas de más mediana edad, cuarentones, cincuentones, sesentones, como que si no, pará, no subas todo. Yo me ha pasado a tener discusiones a mí me prefiero decir, pará, vamos a ir a tal lado, no subas nada. O sea, estamos entre nosotros. Estamos bombardeados de la vida personal. Exacto. De otros y de nosotros mismos. Entonces tiene lógica también que en la política eso ya se haya colado y que la gente tenga una mayor avidez por saber de la vida privada, personal de las personas, más allá de cuánto pueda repercutir eso en su accionar político, que yo soy más de la idea de que repercute poco, pero bueno. Y por último, como para ir cerrando, ¿en qué posición queda lo que hoy es oficialismo, el Partido Nacional, los diferentes partidos, para partir de ahora en adelante, ¿no? Hubo apoyo, creo, bastante generalizado hacia Orsi, pero ¿cómo se ordenan de acá en adelante? Los maté con la pregunta, ¿no? En torno a este tema creo que todos mantuvieron como bastante cauto silencio, si bien tampoco salieron nadie a decir que esto era noticia falsa, lo que sea, ¿no? O Delgado dijo todo el tiempo, esto se tiene que dirimir en fiscalía, se tiene que dirimir en la justicia. También hay, por parte, por lo menos, de dirigentes del Partido Nacional, ha habido bastante irresponsabilidad en el manejo de la figura política de Romina Celeste como militante nacionalista, ¿no? Porque, bueno, recién, después de todo lo que pasó, se la expulsa del Partido Nacional, pero digamos que es una persona que desde hace años que está en política y llevando adelante discursos de odio, prácticas muy jodidas, y nadie le ponía los límites, ¿no? No puede ser también porque es muy volátil y nadie quería acercarse como para... Y bueno, cuando Penades habló mal de por ella, eso. le fue mal. No, bueno, yo creo que ahí... Pero me parece que pecó el Partido Nacional de esta cuestión del partido de hombres libres, claro, que obviamente que puede ser entendible, pero son hombres libres dentro de qué contexto, dentro de qué marco, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ser un proceso de aprendizaje si queremos seguir manteniendo o por lo menos potenciar la calidad democrática de nuestro sistema político, de nuestras campañas. Me parece que tiene que ser un aprendizaje a nivel intrapartidario, de decir, bueno, quizás tenemos que poner o establecer algunos límites mínimos, ¿no? La campaña pasada de las internas nacionalistas tuvieron a la figura de Juan Sartori, que esta vez decidió apoyar a la candidatura de Delgado, pero que en el año, en las elecciones anteriores, también, ¿no? Salió a hacer una campaña un poco sucia, un poco más solapada, de algunas llamadas telefónicas que se hacían a hogares, donde se acusaba al presidente, algunas situaciones de ese tipo, o bueno, mismo Larrañaga varias veces dijo que había, que Sartori estaba desarrollando una campaña en su contra para afectarlo y para decir fake news y cosas que no eran ciertas de su persona o de su trayectoria política. Bueno, el Partido Nacional lo dejó ser en esta lógica de hombres libres, hacen y dicen lo que quieren. En definitiva, a Sartori no le fue nada mal porque le ganó a Larrañaga, quedó en segundo lugar, en una segunda posición, pero bueno, dejó habilitada esa situación y en ese caso lo dejó habilitado hacia la interna de su partido. Recordemos igual que las internas del Partido Nacional siempre son picantes, pero bueno, una cosa es picantearla con algunos dichos, con algunas afirmaciones, y otra cosa es hacer acusaciones directas y personales. Creo que en el caso de Romina fue esto mismo, ¿no? Es decir, bueno, dejamos hacer, quizás porque algunas cuestiones podían ser útiles para el discurso o para picar, digamos, un poco la campaña electoral, pero bueno, en definitiva terminó atravesando límites que fueron muy graves, muy jodidos, y que también dejan mal parado al Partido Nacional en términos de, bueno, de no haber salido antes a marcar un poco la cancha de qué cosas podemos habilitar y qué cosas no podemos habilitar. En uno de los actos de lanzamiento de Carolina Cose, bueno, Romina Celeste había ido
Sí, a provocar, acusando y puteando a la gente que estaba yendo al acto, ¿no? Ese tipo de situaciones no son las que se dan, digamos, en nuestras campañas políticas, y creo que necesitan o requerirían de algún tipo de, por lo menos de evaluación interna, de análisis y también de esto, de poner algunos marcos de límites de respeto, ¿no? De la propia contienda electoral, pero también del propio partido, porque en definitiva también te afecta internamente o orgánicamente. Bueno, un episodio bastante cargado. Le pudimos dar un poco de luz a todo esto que ha pasado en esta semana. Y la semana que viene veremos lo que está pasando en la cosa, porque esto es tan volátil que no sabemos bien de qué vamos a estar hablando, pero seguro de algo muy interesante que nos va a traer a todos. Mau, Tami, muchas gracias. Y vamos arriba. Nos escuchamos la semana que viene para claro ver que cómo sí. Hasta viene la la cosa. próxima.